Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Gracias, Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están ahí en casita, que están listos para oír la palabra de Dios. Amén. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Ya lo hemos leído muchas veces, pero ¿cuántas de ellas hemos puesto atención a lo que dice la palabra? Mire, iglesia, Efesios 6 y en el versículo 12 dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, fíjense bien, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Tiene que haber muy buen entendimiento en Cristo Jesús de que nuestra lucha no es con personas, no es con hermanos. Nuestra lucha como cristianos, dice la Escritura, es contra principados. ¿Qué más, hermanos? Potestades, gobernadores de las tinieblas, dice, contra malicias espirituales en los aires. Hermano, estamos viendo el tema de más que vencedores, más que vencer. Hoy vamos a terminar con el aspecto número 6 y con el número 7, 6 y 7. ¿De qué habla, hermano? El 6 habla de que nosotros, como pueblo de Dios, somos un ejército. Y el ejército tiene que estar bien coordinado. Fíjese bien coordinado. Pero la última parte, hermano, que es la 7, tiene que haber determinación. ¿Y qué es la determinación? ¿Verdad? La actitud del corazón de estar ahí con Jesús. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos detalles. Hermano, no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha con la gente, con las personas. La lucha, hermano. Ahora, Romanos capítulo 8 nos dice que somos más que vencedores. Aquí te estoy poniendo una imagen para que recuerdes que lo que hacemos es más que vencer. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aleluya. No puedes tú solo, no puedes tú sola. No intentes pelear en tus fuerzas. Cuando tú no te congregas, hermano, lo estás haciendo tú solo. Y estás corriendo muchos peligros. ¿Cuáles son los ataques del enemigo? También tiene que haber una conciencia muy plena cómo ataca el enemigo. El enemigo lanza 7 ataques. Escúchame bien, 7 ataques. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son estos ataques directos? Son los que están allí en la pantalla. Mira. La primera manera con la que te va a atacar el enemigo es tribulación. ¿Qué es la tribulación? Es aflicción. Él va a buscar que tú estés afligido, que tengas dolor. Puede ser físico, puede ser espiritual, puede ser emocional. ¿Sabes qué va a hacer la tribulación también? Va a provocar tristeza, pesadumbre. Y dice, por problemas de todo tipo. Entonces, fíjate bien, como hijos de Dios tenemos que conocer perfectamente cuáles son las arducias del enemigo. Te va a querer atacar con tribulación. Ya definimos qué es la tribulación. Va a hacer que tú te sientas afligido, que tengas dolor y que ese dolor lo sientas muy fuerte, ¿verdad? Tristeza, pesadumbre y por cualquier problema. ¿Verdad? Entonces, debes de tener
Mucha atención en esto. ¿Cuál es el otro ataque? Segundo ataque que va a hacer el enemigo es angustia. Mira cómo ataca con angustia. ¿Qué es la angustia? Es un sentimiento del que algo malo es inevitable. ¿Tú has sentido la angustia? Bueno, fíjate que el enemigo busca cómo angustiarte. Pero ¿has leído pasajes que hablan de la angustia y cómo encontramos la libertad en Cristo? Sí, hermano. Pero quiero que aprendas que el segundo ataque que va a hacer el enemigo es angustia. Sentimiento de que algo malo es inevitable, de que algo va a suceder. Bueno, para eso tenemos armas. ¿Cómo son nuestras armas, hermano? Recuérdate que tenemos armas de luz, armas espirituales y armas de justicia. Cada una de ellas son para vencer a 3 enemigos, ¿verdad? Así es que es muy bueno que al acabar este estudio podamos estar dando unos repasos. Tercera cosa con la que te va a atacar el enemigo, persecución. Fíjate bien, vas a ser perseguido. Esta lista de 7 cosas está en Romanos 8. Antes de llegar al 7, por eso dice la palabra, que en todas estas cosas hacemos más que vencer. Gloria a Dios. Todo esto, hermano. Entonces, Dios quiere que tengas victoria sobre tribulación, sobre angustia y sobre persecución. ¿Qué es la persecución? Ataques de personas. Las personas te van a atacar por nada. Ni hiciste nada y te están atacando. Qué malo, ¿no? ¿Pero qué crees? Es el diablo, no es la persona. Es el diablo que te está atacando con persecución y dice que son ataques de personas. Mira, estas personas te van a rechazar. No les caes bien, hermano. Ni siquiera les has hecho nada. ¿Y sabes qué? Te rechazan. Y ese rechazo trae un poco de odio o mucho de odio. Hermano, estos ataques a veces pueden ser físicos. Te lanzan cosas, te quieren lastimar, pero a veces también estos daños son morales. Fíjate bien cómo el enemigo va a buscar atacarte. Te repito, ¿dónde encuentras estos 7 ataques que hace el enemigo? En el libro de Romanos capítulo 8. Pero dice la Escritura que hacemos más que vencer. Llevamos 3, ¿verdad? Tribulación, angustia, persecución, hambre. El enemigo también te va a querer atacar con hambre. ¿Qué es el hambre? Cuando hay carencia de alimento. Pero también cuando tú experimentas debilidad física. Mira, el enemigo se va a dar cuenta cuando tú estás débil. Por eso debes tener cuidado de no estar débil. Tienes que estar fuerte en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Todos los días que Dios te permita vivir. Acuérdate que tenemos la espada del Espíritu para vencer. La espada es pelear cuerpo a cuerpo. Acuérdate que la espada es un arma ofensiva. La palabra de Dios es la espada que nos hace vencer, hermano. Entonces, ¿qué hace el hambre? Carencia de alimento, pero también se experimenta debilidad física. La desnudez. Otra manera de atacarte el enemigo es con desnudez. ¿Qué puede pasar? Falta de abrigo, falta de ropa, pero también cuando el enemigo te quiere llevar a avergonzarte. ¿No te ha pasado que luego hay gente que de la nada te quiere avergonzar? Bueno, pues no es la gente, es el diablo. Está buscando cómo avergonzarte. Amada iglesia, tenemos que poner mucha atención. Tienes que entender que cuando vienen estos ataques, no es la gente, es el diablo. Te está atacando, hermano. Peligro. ¿Qué es el peligro, hermano? Puede ser por enfermedad o por algunos daños, hermano. Alguien que te daña, ¿verdad? Alguien que está buscando dañarte. Pero el enemigo
quiere poner en peligro tu vida a través de enfermedades. Pero recuerda, dice la palabra en Isaías, por tu llaga hemos sido curados. Entonces, en el nombre de Jesús, amada iglesia, cuando sientas peligro, vete a la promesa y recuerda, ¿sabes cómo venció Jesucristo al enemigo? Con la palabra. Cuerpo a cuerpo, hermano. El enemigo le decía cómo atacarlo. Fíjate, lo atacó en 3 áreas vulnerables cuando estaba ayunando nuestro Señor Jesús. Y Jesús le respondió siempre con la palabra. Iglesia, nunca respondas con tus argumentos. Siempre responde con la palabra. Porque esta palabra es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de 2 filos. Hermano, ¿y qué es el cuchillo? El séptimo ataque es el cuchillo. Hermano, es toda arma forjada que el enemigo ha levantado. Pero ¿qué dice Isaías 54? Ahí hay una promesa que dice, ninguna arma forjada prevalece en contra tuya. Está escrito. Isaías 54, busca el versículo ahí, hermano, y ve cómo la promesa de Dios, cuchillo, ¿qué quiere decir, hermano? Cualquier arma que usen contra ti no prosperará, dice la palabra. 7 maneras en las que el enemigo te va a atacar. Iglesia, no es la gente, es el diablo. Nuestra lucha no es con carne y sangre, con principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Iglesia, te estoy dando la lista de los 7 ataques que va a estar buscando el enemigo, pero si tú no vives bajo sometimiento de Dios y de su palabra, bajo el señorío de Cristo, fíjate cómo las 7 relaciones básicas te ayudan. Cuando tú tienes una relación estrecha con la palabra, esa palabra está morando en ti, es parte de tu vida. Y cuando sales al mundo, en el mundo vas a dar testimonio, pero también vas a demostrar que tú vives de manera diferente porque estás apartado. Gloria a Dios. Hermano, pero la tercera relación es cuando nosotros en nuestra vida reconocemos el señorío de Cristo. ¿Cuál es la tercera relación, hermano? Que tienes una perfecta relación con la palabra, una perfecta relación con la autoridad que es Cristo el Señor. Entonces, mira, el propósito de estas enseñanzas, amada iglesia, no es que adquieras letra y letra y letra. No, de nada te va a servir la letra. Cuando venga el ataque, estos 7 ataques, hermano, recuerda que en Cristo eres más que vencedor. Pero no respondas con tu carácter, no respondas con tu manera de ser. Hermano, para eso tenemos la investidura de Cristo, para eso tenemos a Cristo morando en nosotros con su espíritu en nuestro espíritu. Y luego mira, para eso tenemos la unción del Espíritu Santo, para que en su poder, en el nombre de Jesús, esta espada, que es la palabra, la podamos usar cuerpo a cuerpo con la palabra. Amén. Amén, Señor. Amada iglesia, de nada nos va a servir saber mucho si no estamos sometidos al señorío de Cristo. ¿Cómo sabes
que tú estás sometido al señorío de Cristo. Cuando vives por fe. ¿Qué es vivir por fe? Cuando estás teniendo una vida de obediencia. Y cuando estás, hermano, en obediencia, tú estás sometido, debajo de una cubierta. ¿Quién es la cubierta? Cristo. Fíjate la tercera relación, autoridad. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen pruebas? Tratos personales. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con enojo? ¿Con desesperación? ¿Con desánimo? Tenemos que tener mucha conciencia en Cristo de que estos tiempos el enemigo está atacando. Mientras hay juicios en la tierra, los juicios son para que el hombre voltee a ver a Dios. Pero mientras hay juicios, el enemigo va a querer tomar su parte. ¿Y cómo la toma? Con ataques. Los hijos de Dios tenemos que ser muy entendidos. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús podamos vencer, amados. Siguiente diapositiva. ¿Qué necesitamos en nosotros? ¿Qué necesitamos en nuestra vida? El aspecto número 6, hermano. Imagínate que tú tienes un plan bien perfecto y dices, muy bien, ¿verdad? La cuarta relación es los tratos personales. Ahí en los tratos estamos teniendo ataques y situaciones, te lo acabo de explicar. Pero luego, la quinta relación es, hermano, ¿cómo es tu relación con el plan de Dios? ¿Qué plan tiene Dios para que en medio de las batallas que estás lidiando, Dios te pueda sacar con excelencia? Fíjate que este estudio habla de victoria, victoria, victoria. Tienes la victoria en Cristo Jesús. Y se oye muy bonito que digamos, sí, amén, aleluya, y tenemos la victoria. Pero hermano, no es decirlo, es experimentarlo cuando estamos pasando. En un trato personal, hermano, hay un plan de Dios. Ahora imagínate que tenemos un plan perfecto, pero no tenemos coordinación. ¿De qué trata la coordinación? Así, fíjate, Dios en su palabra describe cómo formó a su ejército. Vamos a ver, hermano. Es importante el plan, pero también debemos mantener comunicación. Aquellos hermanos que no asisten a la iglesia, ¿cómo tienen comunicación con el ejército? ¿Cómo tienen comunicación con el rey, con el general, con el capitán y con los demás soldados? ¿Sabes qué está haciendo el diablo? A muchos ya los hizo pensar que están bien en casita, solo conectándose. Porque ahí los tiene para que pierdan su herencia. Mientras más apartados, menos herencia van a tener. ¿Para qué crees que diseñó Dios la iglesia? Para que en la iglesia aprendas la coordinación. Fíjate cómo coordina Dios. Y te voy a llevar que en un ejército, según la Biblia, había un rey. Primero había un rey. ¿Te das cuenta cómo la Biblia describe los reyes? En un ejército había un rey. Pero después había un general. Después había capitanes y luego estaban los soldados. Iglesia, ¿qué es coordinación? Es que sepamos entender que Dios así es como ha acomodado todo para que haya victoria, para que podamos vencer. Hermano, tú tienes comunicación con el Rey de Reyes y puedes decir, amén.
¿Tienes comunicación con el general Cristo Jesús? Pero luego, ¿tienes comunicación con el capitán que es el ministro? ¿Cómo se establece la comunicación? Vamos a verla, hermano. Dice aquí, número 6, es importante el plan, pero también debemos mantener comunicación, tercer puntillo, para coordinar cada ataque. Se requiere un rey. Ahorita vamos a ir viendo. Un general, ¿verdad? Capitanes y el ejército de soldados. Fíjate bien, el rey. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. ¿Quién es el rey? Jehová de los ejércitos es el rey. Amén. El general es Cristo. Cristo es nuestro general que va en mano ejecutando las órdenes del rey. Gloria a Dios. Los capitanes, ¿quiénes son, hermano? Los ministros, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Hermano, estos son los capitanes. Fíjate cómo Dios coordina. ¿Quién es el rey? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el general? Cristo es nuestro general. Él es el que, hermano, tiene control de todo. Porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, y los capitanes, hermanos, son todos los ministros que están sometidos a Cristo, atendiendo a las indicaciones para que el pueblo de Dios pueda tener victoria cuando hay enfermedad, cuando hay un ataque, cuando hay esto. Pero se necesita la coordinación. Vuelvo a reiterar. ¿Cuántos cristianos dicen, yo aquí en mi casita oigo la 1440, escucho predicaciones, yo aquí canto? Hermano, la coordinación requiere estar presente en la casa de Dios. Porque ahí es donde Dios te da las estrategias de la guerra, para que sepas cómo vencer. Mira, gracias a Dios que en este tiempo hay mucha predicación de la palabra, pero no todos están predicando la verdad. Están predicando cosas halagueñas que les halagan a la gente. Hermano, pero ¿cuántos están escuchando predicaciones que tienen que ver con el compromiso con Dios, con la verdad del evangelio? Con el esforzarte, con, hermano, estar día a día. Hermanos, para eso Dios diseñó la iglesia. Hay 12 figuras que nos habla de cómo es la iglesia. ¿Verdad? La iglesia es como un cuerpo humano. ¿Verdad? Pero también, hermano, en el libro de Romanos nos habla de que la iglesia somos un ejército. Ese ejército bien coordinado, bien pertrechado. ¿Qué quiere decir pertrechado? Bien equipado. ¿Para qué? Para vencer. Hermano, tenemos todo para vencer. Pero a veces, hermano, queremos andar solos. No, yo aquí en mi casita, contrato a un pastor, contrato a alguien que venga y aquí tenemos veladas de oración y aquí tenemos en mi casita esto y en mi casita el otro. Hermano, estás desobedeciendo a Dios. En la Biblia registra que en el libro de Jueces cada quien hacía lo que quería. Y por ahí había un hombre que de repente pasó un levita, pero en ese tiempo nadie estaba sirviendo, cada quien hacía lo que quería. Y este hombre se enteró que él era levita y lo contrató. Lo contrató para que en su casa fuese su levita y su sacerdote. ¿Y qué crees? No le fue bien, hermano. La historia registra qué fue lo que pasó.
Iglesia, Dios es un Dios de orden. Y el Dios de orden te llama a que vivas una vida en coordinación con el rey, con el general, con los capitanes y con el ejército. No puedes vivir tú solo. Hay cuidado. Para eso Dios ha establecido. Hermanos, entonces, fíjate bien, vamos a ir viendo estas porciones que nos habla la palabra de Dios. Números, el libro de Números, capítulo 2 y versículo número 3. Vamos a ver de qué nos habla. Pues habla de ejército, habla de un rey. Números, capítulo 2 y versículo 3. Estos acamparán al levante, al oriente. Fíjate cómo coordinó Dios perfectamente desde el principio la bandera del ejército de Judá. Cada una de las tribus tenía su bandera. Pero dice, la bandera del ejército de Judá, por sus escuadrones. Y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Fíjate cómo describe nombres, describe tribus, describe bandera. Dios es un Dios, porque Dios sabía que iba a haber enemigos. Algo que debe saber la iglesia es que tenemos enemigos. Pero ya te dije que tus enemigos no son personas, son huestes. Hermano, lo acabamos de ver en Efesios capítulo 6 y versículo 12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, hermano, contra huestes espirituales de maldad. Pero aquí Números 3, está hablando de cómo Dios coordinó perfectamente esto. Segunda de Samuel, capítulo 8. Mira cómo describe también en Segundo de Samuel, capítulo 8, iglesia. Y versículo número 16. Segundo de Samuel 8, 16. Y Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Mira, hermano, cuando hablamos de un canciller es alguien que está en lugar alto de gobierno, hermano. Amada iglesia, Dios es un Dios perfecto. Y para que tú puedas ganar las batallas, es necesario vivir en coordinación. ¿Dónde estás tú? Tú eres del ejército. Y el ejército se debe estar congregando en la iglesia, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Hermanos, no camines solo. Primero de Samuel 17 y versículo número 25, dice la Escritura: y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará franca la casa de su padre en Israel. Mira, aquí está hablando del gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante que estaba provocando a los escuadrones del Dios viviente, hermano? Dice la Biblia. Goliat. Un hombrezote de 3 metros, hermano. Y salía y provocaba. Ese gigante, hermano, ¿qué figura tiene? Los problemas, las situaciones, los ataques que tú tienes. ¿Cuántos gigantes se han querido levantar en contra de tu vida? Enfermedad, tribulación, hermano, muchas cosas. Pero fíjate bien, el rey había dicho, al que le venciere. Dios nos ha llamado a vencer. Sí, Señor. Dios quiere que tú tengas victoria. Hermano, pero necesitas vivir en coordinación, hermano. Isaías 1:24, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Estos pequeños pasajes, hermano, hablan de cómo estaba coordinado todo, hermano. Isaías 1:24, y dice así la Escritura: por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea,
tomaré satisfacción de mis enemigos. Vengaréme de mis adversarios. ¿Cómo le hace Dios para vencer a los adversarios? Tiene todo coordinado. Él es el rey, Cristo su general, ¿verdad? Los capitanes son los ministros y los soldados somos todos y cada uno de los cristianos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero acuérdate, todos en coordinación, hermano, en armonía, en esa bendición, hermano. Entonces te hablé, ¿verdad?, de cómo es el orden. Te lo voy a repetir. Rey, un ejército necesitaba un rey, después un general, Cristo. Hermano, y vamos a ver la figura de Cristo, cómo se presentó. Josué capítulo 5. Ahí en Josué capítulo 5, hermano, Josué iba a pelear. Moisés le había dicho que saliera a pelear, ¿verdad? Pero fíjate bien, ya cuando se queda, vamos a ver qué encontró Josué antes de la batalla. Josué capítulo 5, versículos 14 y 15. Y dice la escritura, hermanos, y él respondió, no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Está hablando de un ángel que se presentó, hermano. ¿Dónde se presentó? ¿A dónde estaba Josué? ¿Verdad? Fíjate, vamos a ver un poquito el 13. Dice, y estando Josué cerca de Jericó, vamos al 13, 5:13 de Josué. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 14. Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. ¿Sabes quién es ese príncipe de Jehová? Jesucristo. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Hermano, ¿qué confianza manifiesta aquí Josué? Cuando él reconoce que es Cristo el que está ahí para ayudarle a pelear, fíjate lo que hizo, se postró y le adoró. ¿Qué debemos hacer los soldados de Jesucristo? Reconocer a Jesucristo en toda circunstancia, en toda situación que estamos viviendo, amados hermanos. Y dice, le adoró, pero mírate lo que le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Es algo así como, ¿cómo quieres que pelee esta batalla? Hermano, ¿cuántas batallas tienes? ¿Y quién te dirige? Aquí Josué le está diciendo, este ángel, este príncipe, es la figura de Cristo, hermano. 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies. ¿Por qué le dijo esto? Porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Sabes? Quitarse los zapatos era una señal de reconocimiento. Era como descalzarse, quitarse, hermano, limpiarse y presentarse delante de Jesús en reconocimiento. Iglesia, que el enemigo no tenga de qué acusarte. ¿Quieres pelear la buena batalla? Hermano, que el enemigo no tenga de qué acusarte. Cuando tú no te congregas, el enemigo te puede acusar de eso. Cuando tú no diezmas, el enemigo puede acusarte de eso. Cuando tú no ofrendas,
Cuando tú no haces lo que tienes que hacer, que está en la palabra de Dios, el enemigo de ahí se toma para acusarte. ¿Por qué se quitó el calzado? Quitarse el calzado era, me despojo y te reconozco como Señor. Porque esta batalla la quiero ganar. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo fue la batalla de Jericó? ¿Quién venció? ¿Venció Jericó o venció Israel? Hermano, aquí nos da la estrategia. Para vencer, tenemos que reconocer a Jesucristo como el general de nuestra vida. Y en ese reconocimiento, obedecer a sus mandamientos. Para que cuando venga la batalla, yo siempre tenga victoria en Cristo Jesús, amado. A veces nos preguntamos, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Hermano, ¿por qué crees? Que el enemigo no tenga de qué acusarte. Gloria a Dios. Hermano, que tú estás viviendo una vida de reconocimiento. Primero de Reyes, capítulo 22, amada iglesia. Y versículo 19. 22, 19. El primer libro de Reyes, 22, 19. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Amados, cada pasaje que tú estás viendo, hermano, nos habla de cómo está conformado, qué coordinación tiene nuestro Dios para que sus hijos, su pueblo, la iglesia, tenga victoria en todo lo que está lidiando, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo aquí, hermano? ¿Cómo es que se está hablando de cómo está organizado, hermano? ¿Dónde está Dios? Ahí lo dice en el 19, hermano. Sentado en su trono. Y luego, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra. Hermano, ¿y sabes qué hace nuestro Dios? ¿Sabes que la Biblia habla de que los ángeles son enviados para ayudar al pueblo de Dios? Y te lo he dicho una y dos y reiteradamente, hermano. Tienes la gracia de Dios para poder vencer. Pero en esa gracia, Dios te va a pedir obediencia. Y la obediencia, hermano, es por amor. Nunca quieras obedecer a Dios porque te sientes, hermano, forzado. No. A Dios se le obedece por amor, porque le amas. Entonces, como tú amas a Dios, hermano, el amor hace que puedas obedecer. Al obedecer, no te cuesta trabajo hacer lo que Él te está pidiendo. Mira lo que le dijo Josué al ángel, ¿verdad? El ángel está representando a Cristo. ¿Cuál es la indicación, mi Señor? Cada batalla que tú tienes diario, Jesús quiere aconsejarte cómo, hermano, puedes tener victoria. Quiero que entiendas, hermano, en el plan de Dios debe haber coordinación. Dios tiene un plan, pero para que ese plan sea efectivo, hermano, entonces tiene que haber coordinación. Fíjate la coordinación. El rey es el que manda, el general recibe las órdenes, los capitanes se someten y el ejército es el que va al frente, peleando en el nombre de Jesús, hermano.
pero siempre, siempre estará el Rey, Jehová de los ejércitos, el general Jesucristo, hermano, y los ministros. ¿Sabes cuál es la función de los ministros? Hermano, aconsejarte, ayudarte a que cuando enfrentes batallas puedas tener victoria. Esto es lo que hace Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Mira cómo te presento la siguiente imagen. Y dice que todo el pueblo de Dios que somos soldados al servicio de Jesucristo. Todo el pueblo de Dios somos soldados al servicio ¿de quién? De Jesucristo, amados hermanos. Así es que en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver, iglesia, fíjate bien. Primero de Samuel 8:12. Vamos a regresar a Primero de Samuel, capítulo 8 y versículo número 12. Primero de Samuel 8:12. Todos estos detalles, hermanos, hablan de la coordinación del rey, del general, de los capitanes. Y vamos a ir adentrándonos un poco más. Gloria al nombre del Señor. Primero de Samuel 8:12, mis amados hermanos. Y dice, y se elegirá capitanes de 1000. Aquí ya está hablando de los ministros, hermano. Se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50. Pondrálos asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. La palabra pertrechos es que estén bien equipados. Fíjate cómo va a elegir capitanes. Hay pastores que pueden tener una congregación de 1000, de acuerdo a la estatura espiritual. Hay pastores que pueden tener, o ministros que pueden tener 50. Y no porque uno tenga 1000 y otro tenga 50, es menos y más, no. Así Dios los elige. ¿Qué dice que iban a hacer? Fíjate, el trabajo que tenían que hacer, hermano. Tenían un trabajo en los campos, pero también, hermano, estaban trabajando con armas de guerra. ¿Te das cuenta cómo estaban bien coordinados, iglesia? ¿Puedes darle la gloria a Dios? Primera de Tesalonicenses, hermano. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo número 12. ¿Qué está pidiendo el Señor aquí en la coordinación, hermano? ¿Qué está pidiendo aquí el Señor en la coordinación, hermano? Mira, te voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo se mueve un ejército. Un ejército debe de tener una correcta coordinación. Es la cadena de mando que Dios ha establecido. Debe caminar, hermano, todos caminamos bajo el mando de alguien. Fíjate, Cristo funcionaba y funciona bajo las instrucciones de ¿quién? El mando de Dios, ¿verdad? Y luego, los capitanes estamos sujetos ¿a quién? A Cristo, hermano. Aleluya. Sí. ¿Sabes que también los esposos deben estar sujetos a Cristo? Señor. Para que haya victoria, hermano. ¿Qué pasa en este ejército? Todos estamos recibiendo órdenes. Es el segundo puntillo, hermano. Fíjate bien, te voy a reiterar. Debe haber una correcta coordinación, o sea, una cadena de mando militar. Debe caminar bajo mando, bajo la instrucción, bajo la cubierta de alguien, hermano. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí? Recibimos órdenes. ¿Cuáles son las órdenes? Pues las palabras que recibimos que debemos de cumplir, hermano. Amén. Pero también debemos reportarnos a cada momento. Fíjate, el ejército debe funcionar así. Esto es estar bien coordinados. Recibo órdenes, pero también me reporto. Hago saber cómo va mi vida. Hermano, todos funcionamos así.
No hay gente aislada, gente sola. El ejército de Dios así funciona. Hay una cadena de mando, hermano. Por eso, fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12. Hermano, ¿qué debe de pasar con el ejército, el pueblo, hermano? Dice aquí la escritura, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:12. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que, ¿qué dice? Trabajan entre vosotros. Se refiere a los ministros. Rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Sabes quiénes son? Los capitanes, los ministros que Dios ha levantado. Y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Va a haber momentos de amonestación? Sí, está escrito. Pero ¿sabes qué hacen estos ministros? Te presiden. ¿Qué está diciendo, hermano? Te dirigen. Te llevan a que tengas la victoria en Cristo Jesús. Mira, iglesia, mucho se habla de la obediencia. Mucho se habla de la mayordomía. Hay quien habla de la mayordomía, hermano, de una manera que dicen, ¡wow! ¡Qué bonito lo explicó! Pero no lo vive. ¿De qué me sirve hablar de la mayordomía si no lo estoy viviendo? ¿Sabes qué es la mayordomía, hermano? Es una enseñanza que viene en la Biblia, en donde aprendemos que el dueño de todo es Dios. El dueño de todo es Dios. Eso es mayordomía. Y que yo solamente soy administrador de lo que Él me ha dado. Tu trabajo te lo dio Dios. Y solo debes de funcionar como buen mayordomo. ¿De qué sirve que hablemos tan bonito, hermano, de un tema de mayordomía si no estamos siendo buenos mayordomos? Eficientes. Fíjate cómo funciona el ejército. El ejército recibe órdenes de los capitanes, los ministros. Esas instrucciones vienen de Dios, vienen de Cristo. Están aquí en su palabra. Amén. Y bueno, cuando el pastor, el ministro, le da la instrucción a la iglesia, ¿qué debe hacer? Dice aquí, hermano, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 13. Y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos. ¿Qué pasa cuando yo obedezco a esta instrucción? Iglesia. ¿Cuántos pastores ha habido en tu vida? Y, hermano, ¿a cuántos de ellos los has estimado como si estimaras a Cristo? Esto que está aquí y que aparece en Tesalonicenses es algo que escribió el apóstol Pablo para los cuidados que debe haber en la iglesia. Muy bien. Hay otras enseñanzas magníficas, hermano, ¿verdad? Fíjate que los pastores, los ministros funcionan como padres espirituales y los congregantes funcionan como hijos espirituales. Y esa es la relación que debe haber, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. En las casas, en las familias, cómo a veces los padres no tienen buena relación con los hijos. Y hay pleitos, hay desavenencias, hay enojos, hermano. Pues dice la palabra que una casa dividida va a caer. Ahora, vamos a hablar de la casa de Dios. En la casa de Dios, Dios para eso levanta un ministro. Para que el pueblo
pueda funcionar reconociendo el trabajo que Dios le ha encomendado para el bien de la iglesia. Para que cuando venga el día de la batalla, entonces, hermano, haya victoria en Cristo Jesús. Y te lo vuelvo a decir, iglesia. Si esto no lo hacemos en amor, no funciona la obediencia. Solo estaremos, hermano, cumpliendo, pero porque nos sentimos forzados, pero no amamos a Dios. No obedecemos a sus mandamientos. Y, iglesia, ¿qué debe haber según en este ejército? Fíjate, los soldados tienen que estarse reportando. Reciben órdenes, pero también tienen que reportarse. ¿Qué es reportarse? Dar cuentas de cómo va su vida, de lo que está sucediendo. Esa es la relación que Dios ha permitido, hermano. Y mira cómo dice allá abajo en el último puntillo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Dirige la batalla. Mira qué coordinación tan espléndida, hermano. El Espíritu Santo dirige la batalla con el sonido de las bocinas. Hermano, ¿cuáles son estos sonidos de bocinas, hermano? El tipo de la oración en lenguas. Hermano, así es como Dios trabaja. Primera de Corintios, vamos a ver, hermano. ¿Estás aprovechando cada una de las citas, hermano? Primera de Corintios, hermano, capítulo 11. Gloria al Señor. Primera de Corintios 11 y versículo número 3. Mas quiero que sepáis que Cristo, son recordatorios, hermano, es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Y qué dice? Y Dios la cabeza de quién, amados hermanos, de Cristo. ¿Verdad? Fíjate, estos pasajes nos están recordando cómo está bien coordinado el ejército. Aún en la familia funcionamos como un ejército, hermano. En la familia funcionamos como el ejército de Dios, bien coordinado. A ver, vamos a definir. Dice, Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón. Todo varón casado, ¿verdad? Y el varón es la cabeza ¿de quién? ¿Verdad? En el nombre de Jesús. Y Dios la cabeza de Cristo. Pero cuando llegamos a estos temas, hermano, muchos no, pero es que mi esposo, no, pero es que mi esposa. ¡Ey! Obedezcamos por amor. ¿Queremos un varón que sea Cristo su cabeza? Clamemos e intercedamos por él. No lo señalemos ni lo critiquemos. En amor tenemos que interceder. Hijos, ¿quieren padres bien sujetos a Cristo? Oren por ellos. Bendíganlos. No los juzguen. Tenemos que estar orando e intercediendo. ¿Para qué? Para que se funcione así como está escrito aquí en la palabra. ¿Verdad? Ya te dije, hermano. Solo estoy repasando, hermano, cómo debe caminar un ejército. Hermano, debe caminar bajo mando, recibiendo órdenes, reportándose a cada momento. Vamos a ver algunos pasajes más. Cantares, capítulo 6. Cantares habla del amado y también, fíjate de lo que habla, hermanos. Cantares 6:4. Fíjate cómo Cristo habla de la iglesia. Hermosa eres tú. Cristo así mira a la iglesia. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden.
Fíjate cómo describe Cantares. El libro de Cantares, aunque es un libro poético, describe, hermano, cómo Cristo es el amado y cómo la mujer que habla aquí es la iglesia. Hermosa eres tú. Está hablando de la iglesia. ¿Sabes cómo es una iglesia hermosa? Una iglesia que camina como un ejército, hermano. Imponente. ¿Sabes cómo imponemos al enemigo? Cuando caminamos en el orden de Dios. Cuando funcionamos en el ejército, hermano. Así es que en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver Nehemías 4:20. Estamos acercándonos a lo que te dije hace rato acerca de las bocinas, hermano. Mira cómo cuando Dios les daba la orden, tenían que tener algunas bocinas, hermano. Nehemías 4:20. ¿Cuál es la figura de las bocinas? Las lenguas, hermano. Para eso te ha dado Dios las lenguas, hermano. Son las que funcionan como bocinas, hermano. Dice la Escritura, Nehemías 4 y versículo número 20. En el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí a nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Fíjate, en el lugar donde oyeres la voz de la trompeta, la voz de la bocina, aquí está hablando de la figura de las lenguas. Iglesia, yo te he hablado que cuando ores en lenguas, en el nombre de Cristo Jesús, lo hagas con libertad, lo hagas con certidumbre, lo hagas con la conciencia de que cuando estás orando en lenguas, estás orando a un Dios todopoderoso que está escuchándote. Para eso te dio las lenguas. Hermano, cuando tú tienes pena y no te gusta orar en lenguas hermano, que ni te salen las lenguas. Tiene que ser como una bocina, hermano. Hermano, las lenguas es una conciencia. Las lenguas son para sometimiento. Pero también debemos mirar, como dice 1 Corintios 14. Fíjate cómo al leer estos pasajes podemos entender lo que dice la Escritura. 1 Corintios 14 habla de las lenguas. Pablo tuvo que llegar a Corinto, hermano, y tuvo que corregir porque ellos se movían en el espíritu, pero hermano, había un desorden, había pecado, había muchas cosas y Pablo tuvo que llegar a corregir, el apóstol Pablo, hermano. Entonces, 1 Corintios 14:8, mira cómo dice la Escritura. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿qué entiendes, iglesia? Cuando no hay certidumbre. Cuando tú oras en lenguas tiene que haber la certidumbre de que estás orando a un Dios todopoderoso. Mira lo que dice. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Las lenguas. Hermano, es la figura de la bocina. Y no pueden ser inciertas. Dios te dio una lengua, hermano, ejercítala. Ejercítala. Cuando tú estás orando en lenguas, estás orando directamente al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero también el general Cristo te está oyendo porque Él te bautizó. Acuérdate, el ejército coordinado, el Espíritu Santo es el que dirige la batalla. ¿Qué tiene? Pues así es la función del Espíritu Santo, hermano. Pero nuestras lenguas no pueden ser inciertas. Convicción, hermano. Gloria a Dios. Convicción. Esto es lo que nos pide Dios. Hermano, todo esto es lo que habla de coordinación. Todos estamos sujetos a alguien. No podemos estar solos. Debemos estar sujetos a alguien. Recuerda, el Padre es el Rey, Cristo está sujeto al Rey, pero abajo del general, ¿verdad?, que es Cristo, están los capitanes, que son todos los ministros,
están sujetos a Cristo y ahí encaja también los esposos. Y luego de los capitanes, hermano, ¿quién está? El ejército de soldados. Toda la congregación. Hermano, y recibe órdenes, pero también se reporta. ¿Te das cuenta que un soldado de Jesucristo debe estar sujeto al rey, al general Cristo, a los capitanes, a los ministros, y luego, hermano, sometidos unos a otros en el temor de Dios? Cada uno cumpliendo su función. Hermano, no podemos imitar a otros. No. Cuidado con la imitación. No imites a nadie. Dios te ha dado una función dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función que desarrollar. Ven, Señor. ¿Pero dónde? En coordinación. ¿Te das cuenta? Qué importante es estar en el pueblo de Dios. Así lo diseñó Dios. Iglesia, vamos a cantar un canto. Hermano, en este momento, cuando estaba yo hablándote de todo esto, aquí estaba en mi mente un canto que dice, digno eres de gloria. No lo vamos a cantar. Pero fíjate cómo cuando aún estás ministrando, Dios te trae algo a la mente. Hermano, un ejército que está bien coordinado, ¿a quién le está dando la gloria? Estaba yo hablándote de todo esto y aquí estaba el canto, digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos. ¿Qué más dice? Adorándote, Señor. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Adoró, reconoció, se quitó las sandalias. El quitarse las sandalias era una señal de reconocimiento, hermano, de decir, aquí estoy ante el grande de los grandes. Pero ¿sabes qué hizo Josué? Se sometió. ¿Qué instrucciones tienes, mi Señor? Ahora, quiero que te des cuenta que Dios les hizo vencer a Jericó. Dice la Biblia que estaba bien cerrada. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Si tú lees el libro de Josué capítulo 6 y vas a mirar como nada, hermano, no podían entrar. Hermano, pero Josué primero ve al príncipe, Cristo Jesús. Se quita las sandalias, le adora. Fíjate los actos de reconocimiento. Cuando tú reconoces a Cristo, le obedeces. Por amor. No porque te sientes forzado. No porque te están viendo los demás. No. Porque tú le reconoces. Hermano, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron victoria. Jericó fue derribada, fue destruida, hermano, porque, fíjate, ya habían sido organizados en ejército para que tuvieran la victoria. Así es como nos quiere Dios. El enemigo tiene 7 maneras de atacarte, ya te dije, tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. Hermano, todo eso está en Romanos. Hermano, pues Dios te dice, hijo, quiero que tengas victoria sobre estos 7 ataques que el enemigo te va a estar duro y dale en cada tiempo. Hermano, nunca pienses que ya pasó esos ataques y ya nunca vas a tener. No, hermano. Mientras más creces en Cristo, los ataques son más fuertes. Pero hay victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Y algo que te voy a adelantar. No debes tener miedo, porque el miedo hace que estés derrotado. Nunca tengas miedo, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. Su palabra lo dice. Mi presencia irá contigo y te daré
Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía. La palabra confía es camina con fe, en obediencia. Yo he vencido al mundo. Hermanos, está garantizada la victoria. Pero escucha perfectamente. Obediencia, amor, sometimiento. Que el Señor te ayude. Vamos a cantar, iglesia. canto, hermano, que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí, ¿para qué, hermano? A poseer la tierra que Él nos dio. Hermano, quiero que leas conmigo Josué capítulo 6 y versículo número 5, por favor. Mira, te voy a recordar algo de lo que hemos estado hablando para pasar al último aspecto de los 7, hermano,
que nos llevan a cómo vencer en Cristo Jesús. Hoy estamos viendo 2, pero ya miramos 5, ¿verdad? Hace 2 jueves miramos el 1 y el 2, ¿verdad? Y creo que vimos el 3. La semana pasada vimos 2 y hoy estamos terminando, hermano, con estos 2. Pero mira, vamos a estar dando repaso de lo que Dios nos indique. Porque ya te dije, no es acumular letra, no es acumular conocimiento, no, iglesia. Dios quiere llevarte a la experiencia. Dios quiere que vivas en Cristo. Que vivas en Cristo. Lo que estamos viendo aquí, hermano. Josué capítulo 6 y versículo 5. Mira las instrucciones que daban en las batallas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, fíjate, cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, es cuando tú oras en lengua sin cesar. Cuando estás orando sin cesar. Hermano, hay batalla, empieza a orar en lenguas. Sin cesar. Es la oración sin cesar. No con miedo, no con espanto, con conciencia de que Dios está contigo. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la bocina, lenguas, todo el pueblo entonces sí que iba a hacer, gritará a gran voz. Tú imagínate, iglesia, primero sonaba el cuerno, después la bocina, hermano. El cuerno es como la orden de Dios, ¿verdad? Pero la bocina son las lenguas, hermano, y dice, y todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Fíjate, estas fueron las instrucciones, órdenes, debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Hermano, todavía no se caían las murallas. Les estaban dando instrucciones. Oye, iglesia, ¿tú pones atención a las instrucciones de Dios? Cuando vas a la iglesia y te están predicando, estás anotando las instrucciones de Dios. Dios quiere que haga esto en la semana. Dios quiere que perdone. Dios quiere que olvide. Dios quiere que bendiga. Dios quiere que no pelee. Hermano, a veces peleamos mucho en la familia. Y lo digo en general. Aquí en casa no peleamos. Pero la mayoría de las familias, ¿cómo pelean, hermano? Esposo con esposa, hijos con padres. Y no, ¿y por qué voy a ir a la iglesia? ¿Y por qué? Y yo no quiero ir. Hermano, esos son pleitos. Imagínate. Un día estaba yo orando, hermano. Estábamos orando. Aquí tenemos oración los lunes porque fue una instrucción que nos dio Dios aquí en casa. Todos los lunes los quiero como familia orando. Y hermano, podremos estar cansados, agobiados, lo que tú quieras, pero Dios nos dio una orden. Y la orden es que nos reunamos los lunes en alabanza y en adoración. Y queremos obedecer. Pero ¿sabes qué? Este lunes estábamos comenzando con la alabanza y la adoración y cerré mis ojos y hermano, de mi lado izquierdo yo veía una cara de que se estaba burlando el enemigo, hermano. Hermano, cuando yo vi esa cara, hermano, no abrí mis ojos y volteé y vi la cara. No, yo dije, ya sé que tú te burlas de todo lo que nosotros obedecemos en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué hice? Me paré de mi lugar, me levanté y empecé a adorar con más intensidad. Gloria a Dios. Esas son las arducias del enemigo. Mira, tú puedes estar orando y el enemigo empieza a burlarse. Tú puedes estar adorando en lenguas y el enemigo empieza a burlarse. Hermano, no pares. Que no te detenga eso.
¿Sabes qué hizo la burla? Se fue. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en guerra espiritual. Desde el día que tú viniste a Cristo, comenzó la guerra espiritual. Y en la guerra espiritual, Dios tiene, fíjate bien, determinada la victoria. Pero tenemos que vencer en Cristo Jesús y no puede haber miedo, hermano. Entonces, fíjate cómo describe todo esto. Cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará. Hermano, eran las instrucciones, todavía no caía el muro de Jericó. ¿Pero qué hizo el pueblo? Obedeció. Cuando tú obedeces, hay victoria. Cuando no obedeces, no hay victoria, hermano. Y por eso te sientes frustrado. Y Dios no quiere que te sientas frustrado. Iglesia, Cristo ya venció a las potestades. Cristo ya venció a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, a huestes espirituales de maldad. Cristo ya los venció. Están bajo sus pies, hermano. Pero tú y yo como iglesia tenemos que funcionar en obediencia, en amor, en la gracia, hermano. Aleluya. Aunque se burle de ti, tú persiste. Recuerda, todas las 7 ataques, tribulación. En la tribulación vas a sentir dolor, dolores de cuerpo, dolores del alma. Uy, hermano. Pero tienes que vencer. Porque Cristo ya venció. Aleluya. Hermano, ¿cuál es el punto número 7? Ahora pasamos al número 7 ahí en la pantalla. Hermano, fíjate bien. El número 7 habla de determinación, hermano. ¿Qué es lo que necesita un ejército? Determinación. Mira lo que dice al principio. Si hay miedo o indecisión, ¿te has sentido indeciso? Cuidado con la indecisión. Es que no sé qué hacer. Hermano, ¿cómo que no sabes qué hacer si están escritas las órdenes aquí en la palabra? Hay algo que nos está diciendo en este tiempo el Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Te acuerdas que de eso hablamos el domingo? Iglesia, si hay miedo o indecisión, ya estás derrotado antes de empezar. Fíjate lo que provoca el miedo y lo que provoca la indecisión. Entonces, te lo subrayé para que pongas atención. Ten cuidado con el miedo. El miedo no es de Dios. El miedo te va a paralizar. El enemigo va a querer amedrentarte. Mira, este lunes comenzamos a orar y empezó a burlarse, hermano, a burlarse. Yo veía la cara como estaba burle y burle y burle. Hermano, yo levanté mis manos y empecé a adorar más, hermano, y en el nombre de Jesús, cuando veo, hermano, aquella cara se fue. Hermano, no puedes tener miedo. Y menos indecisión. ¿Qué es la indecisión? Cuando no te decides a caminar comprometido con Cristo y con su palabra. Cada palabra que tú recibes es una orden de Dios para que tengas victoria. Amén. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos? Segundo puntillo, determinación. Es la decisión de nunca retroceder. Eso es determinación. ¿Qué es determinación, iglesia? Es la decisión de nunca retroceder. A ver, un cristiano, acuérdate lo que dijo el Señor. El que pone sus manos en el arado no puede mirar para atrás. ¿A dónde tiene que estar la mirada? Al frente. Hermano, así es que, cuidado. Tenemos que tener determinación. ¿Sabes quién tuvo determinación? Cristo. Cristo sabía que ya se acercaba su hora de morir. ¿Y sabes qué hizo para entrar a esa aldea a donde lo iban a perseguir, donde lo iban a maltratar?
hermano, tomó una determinación. Muy determinado. ¿Qué es determinación? No volver atrás por nada. Nada de que, ay, es que no me saludaron, es que, hermano, ¿quién te redimió? ¿Quién te puso nombre? ¿Por quién tienes que seguir? Ahora, acuérdate de los ataques. Vas a tener rechazo, vas a tener odio de tus familiares, de la gente que te conoce, pero hermano, tus ojos están puestos ¿en quién? Así es que, hermano, nada de retroceder. No puedes volver atrás por nada. Hermano, tampoco puedes desmayar. No desmayar, hermano. ¿No dice la Escritura, todo lo podemos ¿en quién? En Cristo. En Cristo, hermano. Mira, vamos a regresar allá al libro de Josué, capítulo 7. Y fíjate los versículos. Aquí ya está, cuando está cayendo, hermano. Vamos a repasar otra vez. Josué 7, 4 y 5. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, ¿verdad? Los cuales huyeron de delante de los de Jai. Aquí está hablando del miedo. Pero aquí ya está, es otra batalla. ¿Sabes por qué huyeron? Porque no habían hecho las cosas bien. Primero derribaron a Jericó, pero aquí están en otra batalla contra el pueblo de Jai. Y dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Fíjate lo que pasa cuando huimos, hermano. Pero aquí, si tú lees bien la Escritura, ¿por qué fueron derrotados? Iglesia, ¿si has leído la Biblia? Bueno, pues te voy a recordar que Jueces capítulo 7 habla, fíjate, primero derribaron Jericó. Bien, hermano. Pero se confiaron en sus propias fuerzas. Y Dios les había dicho, hermano, que tuvieran cuidado con el anatema. Que no tomaran nada del anatema. Un hombre del pueblo, fíjate, cuando ya había sido derribado Jericó, dijo, hay unos lingoncitos de oro. Me tomo esos lingotes, este manto babilónico. Tienes que leer la Biblia. Dios había dicho que no tomaran nada del anatema. ¿Sabes qué quiere decir anatema? Del que ya ha sido maldecido. Había una orden, hermano. En la batalla hay que poner atención a las órdenes de Dios. Aquí se le había dicho al pueblo que no tomara nada del anatema. Pues este hombre, Acán, tomó, hermano. Y entonces, por eso vino esta derrota. Pero vamos a ver en qué se manifestó la derrota. Huyendo. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y de los de Jai hirieron de ellos como 36 hombres. Y siguieronlos desde la puerta hasta Sebarín, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo, y vino a ser como, ¿qué, iglesia? Como agua. Vamos a los versículos 8 y 9. Ay, Señor, aquí está orando Josué. ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Hermano, ¿pero por qué volvió las espaldas? Porque vino miedo. Porque desobedecieron, hermano. Fíjate cómo una acción lleva a otra. Si yo obedezco a las órdenes de Dios, siempre va a haber victoria. Si yo no obedezco, puede venir derrota. Y con la derrota está el miedo. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y bueno, Dios tuvo que corregir, hermano, y le dijo a Josué dónde estaba la desobediencia. Tienes que leer la palabra de Dios, iglesia.
para que conozcas muy bien las instrucciones de Dios. Cuando Dios te dice, no hagas esto, hermano, obedece, para que tengas victoria. Ahorita se me viene a la mente este pasaje. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué significa toda tu obra? Paseos, diversiones, hermano, tiempos de relax. Pero el 7º día, ¿qué es? Para Jehová tu Dios. Hermano, cuando tú obedeces, hay victoria. Cuando tú no obedeces, no hay victoria. Hermano, pero no le eches la culpa a Dios. A veces encontramos con mucho dolor cristianos que dicen, es que Dios no me respondió. Hermano, Dios sí responde. Pero lo que pasa es que a veces no hay victoria porque no hay una determinación de obedecer. Determinación de estar comprometidos con Cristo. No volver atrás. No descuidarnos. Esto es de lo que habla la palabra de Dios. Fíjate bien, determinación es la decisión de nunca retroceder. Es no volver atrás por nada, es no desmayar, es dispuestos a morir en la raya. ¡Wow! ¿De qué habla, hermano? Dispuestos a todo en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a Jueces, el libro de Jueces, capítulo 7. Te dejo de tarea que leas Josué 6 y Josué 7 para que entiendas lo que te expliqué y por qué cuando fueron a la batalla de Jai al principio no vencieron. Ya después Dios los corrigió y entonces vino, hermano, la victoria. Pero es muy bueno leer, hermano, para que tú puedas recibir de Dios las cosas en las que debes de tener cuidado, las instrucciones. Jueces 7, dice la Escritura. ¿De quién crees que está hablando? De Gedeón, hermano. Jueces 7, 6 y 7. Y fue el número de los que lamieron las aguas. Fíjate, fue cuando Dios estaba separando a los remanentes. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. 7, que dice la Escritura, hermanos. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Estamos leyendo el libro de Jueces, capítulo 7, versículos 6 y 7, hermano. ¿De quién habla? De Gedeón. Cuando Dios está separando, fíjate, tú ya sabes la historia, había 32,000 en el ejército, pero Dios dijo, son muchos. A ver, diles que quienes tengan miedo que mejor se regresen. ¿Y cuántos se regresaron, hermano? 22,000. Y entonces se quedaron 10,000, pero dijo Dios, aún son muchos. Te los voy a probar, llévalos a las aguas. Y el que lamiere el agua como lame el perro, agachándose, me lo apartas. El que tomare el agua con su mano y la llevare acá, me lo apartas de este lado. ¿Y sabes cuántos llevaron el agua con su mano acá? 300. ¿Cuántos, hermano, descuidados había? 9,700. Y con 300 hombres, Dios pudo vencer a un ejército grande. Hermano, ¿de qué habla estos 300 hombres? Personas bien comprometidas con Cristo. Yo espero que tú seas de esos. Bien comprometido con Cristo. Determinación, hermano. Amén. Así es que en el nombre de Cristo Jesús. Ejemplos, hermano.
¿Cómo debemos de ser determinados? Dice la Biblia que como las águilas. ¿Sabes cómo hacen las águilas para atrapar a sus presas? Ellas avientan su cuerpo, hermano. Aún aventando su cuerpo se pueden golpear y se pueden pegar, pero ellas, hermano, ¡fum! Vamos a ver Job. Job capítulo 9 y versículo 26. ¿Por qué describe que como las águilas, ahorita lo vas a ver, pasaron cual navíos veloces, como el águila que se arroja a la comida? El águila, mira, primero está de lejos y con sus ojos, hermano, vislumbra su presa. Y entonces es determinada, hermano, y avienta su cuerpo para atrapar. La Biblia describe que nuestra determinación tiene que ser como la del águila. Pero también, hermano, debe ser como la de el león. Vamos a ver lo que dice Proverbios 30:30. Gloria a Dios por su palabra, hermano, porque, hermano, ¿qué estamos haciendo los jueves? Estudiar, enseñanza, palabra, hermano. Por eso buscamos pasajes para estudiar, hermano. Mira, ¿qué dice en Proverbios 30:30? Dice la Escritura, el león fuerte entre todos los animales que no torna atrás por nadie. Entonces, ¿cómo debe ser la determinación? Como la de las águilas y como la del león. Pero, hermano, ¿cómo crees que logró Cristo la victoria? Dice allí en la diapositiva, Cristo así logró nuestra más grande victoria, que fue nuestra salvación. Hermano, para salvarnos, Cristo tomó una determinación. Gloria a Dios. La determinación lleva al compromiso. ¿Con quién estás comprometido? Cuando vas a la iglesia, estás comprometido con Cristo. No para que la gente te vea y te diga, ay, hermana. No, hermano, con Cristo. Claro que nos ayudamos, nos bendecimos, nos abrazamos. Pero si tú vas a la iglesia a servir, no es para que te aplaudan. Es porque vas a agradar a Cristo. Iglesia, Cristo logró, hermano, nuestra más grande victoria, que fue la salvación. ¿Qué hizo Cristo? Nos dejó ejemplo, hermano, para seguirle. Cristo es nuestro ejemplo. Vamos a Lucas 9:51, iglesia. Yo te hablé de la determinación. Mira que la Biblia lo habla. Lucas 9:51. Esto habla de determinación. Lucas 9:51. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, está hablando de Cristo, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabes qué le esperaba en Jerusalén? La muerte. ¿Sabes qué le esperaba en esa región de Jerusalén, hermano? Que le escupieran, que lo abofetearan. Ahí iba a entregar su vida por ti y por mí. ¿Qué hizo? Afirmó su rostro. Fíjate, la expresión afirmar su rostro es determinación. Nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Primera de Pedro 2:21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Hermano, ¿Cristo padeció? Oye, ¿cómo padeció? Como malhechor, como homicida. Pues, ¿qué crees?
también así tenemos que padecer nosotros, bien comprometidos con Cristo. Amén, iglesia. Él es nuestro ejemplo. Primera de Pedro 4:1 dice la Escritura. Ahí mismo en la carta de Pedro, primera carta de Pedro 4:1. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, en su cuerpo, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Que el que ha padecido en la carne, ¿qué crees? Cesó de pecado. El que aprende a padecer, a sufrir, a soportar en Cristo, hermano, aprende a vencer. Solo en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, entonces, ¿cómo deben ser los soldados del ejército de Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo deben ser los soldados del ejército de Cristo? Lucas 9:62. Vamos a ver estas porciones. ¿Cómo debe ser el ejército? ¿Cómo deben ser los que creen en Cristo? Hermano, ¿quieres victoria? Muy bien, vamos a ver la palabra de Dios. Lucas 9 y versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Y dice, tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. ¿A qué trabajo se refiere, hermano? ¿A qué se refiere esta palabra? A lo que padecemos como cristianos. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿De quién somos soldados, hermano? De Cristo, mis amados hermanos. Romanos 12. Ya Cristo viene, mis amados hermanos. Y la iglesia tenemos que estar preparándonos. Este tiempo es para prepararnos. Hermano, ¿y cómo nos preparamos? Con las órdenes de nuestro Dios para que haya victoria, hermano. En las pruebas, en las aflicciones, en las enfermedades, en toda situación. Ve lo que dice Romanos 12:11. Y dice, en el cuidado, que dice la Escritura, no debemos ser perezosos. Cuidado con la pereza. Ay, hoy no tengo ganas de ir al templo. No, estoy muy cansado. Trabajé mucho en la semana. Gloria a Dios. Así como trabajaste, ve a la iglesia para que Dios te dé el descanso que necesitas, hermano. Cuidado con la pereza, hermano. Dice, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, ¿cómo? Sirviendo al Señor. Ardientes quiere decir fervientes, con una fe, hermano, intensa, que se demuestra. Por eso cuando estamos en la iglesia, hermano, y cantamos, aplaudimos, levantamos las manos. Hermano, imagínate que estamos en la iglesia y tú cruzas los brazos. Hermano, tiene que ser una fe ferviente, ardiente, no fingida. Una fe que se demuestra, en la que tú estás atento a las instrucciones de Dios. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios 15, hermano. Primera de Corintios 15. Y versículo número 25. Fíjate cómo describe esto, porque es menester, es necesario que Él reine. ¿De quién está hablando? De Cristo. Hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Oye, ¿y cómo le va a hacer Cristo para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies? Necesita a su ejército. Bien coordinado. Obediente. Atento a las órdenes del Señor.
Mira, lo que sigue después de esto es importante reconocer quiénes forman los remanentes. Pero eso lo voy a dejar para la próxima semana y dar un repaso de cómo nos quiere Dios. Hermano, ¿a qué te llamó Dios? A vencer. En Cristo eres más que vencedor. Cuando decimos en Cristo es que estás debajo de su señorío. Por amor, en sometimiento, obedeciendo. Entonces todo lo que, hermano, venga como luchas, vas a tener victoria. Cuidado con la pereza. Levanta tus manos. Hermano, levantar las manos es levantar tu alma. Y es decirle a Dios, aquí está mi alma. Padre, renuncio a toda pereza espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Dios, ahora que los tiempos se están viviendo muy difíciles, yo quiero ser más que vencedor en Cristo Jesús. Padre, entiendo en tu palabra que es necesario que pasen, Señor, muchas cosas. Pero en esas cosas, en esos ataques que el enemigo va a querer tener en contra de mí, Padre, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor, como iglesia. Aquí estamos como iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la victoria que ya ganaste, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias porque al vencer la muerte, Señor, tú ya nos trajiste victoria. Pídele sabiduría, hermano. Dile a Dios que te dé sabiduría para vivir cada día. Y en el nombre de Jesús, dice el Señor, en el cuidado no perezosos. Ten cuidado de no ser perezoso. Cuando Dios te dé una instrucción, hazla, hermano. Bien coordinado. Funcionando en el ejército de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te ruego que cada batalla que están viviendo tus hijos, en sus familias, en sus trabajos, en cada circunstancia, Señor, está garantizada la victoria. Pero yo te ruego, mi Señor, que haya sabiduría, entendimiento, gracia, Señor. La unción ya la tienen, Señor. Tienen la gracia, Señor. Solo que cada día caminemos con sabiduría, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en esta hora. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, eterno Dios. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, hoy y siempre, en Jesucristo nuestro bendito Salvador. Amén. Hermano, cada batalla está diseñada, hermano, cada situación a la estatura espiritual que tú tienes. Dios no te va a permitir pasar más de lo que tú no puedas soportar. Eso te tiene que llevar a ser agradecido. Amén. En el nombre de Jesús, iglesia, Dios te bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el domingo en la casa del Señor. Juntos para orar. En esta noche, nuestro hermano Edmar, el día de hoy, está cumpliendo años. Nuestro hermano Edmar Javier está cumpliendo años. Le pedí a mi esposa que me avisara para que estuviéramos atentos cuando él llegara a la transmisión. ¿Qué te parece si oramos por nuestro hermano? Edmar hoy está cumpliendo un año más de vida. Edmar, que Dios te bendiga mucho. Te amamos y tú sabes que Dios quiere lo mejor para ti. Vamos a orar. Padre, en esta hora bendecimos a nuestro hermano Edmar. Hoy ha coincidido en este tiempo de enseñanza, Señor, que él está cumpliendo años.
Te pedimos que lo cubras, lo rodees, Señor. Que tu bendición sea con él todos los días, Padre. Padre, sea derramado su corazón con sabiduría, Señor, con gracia. Y Padre, en el nombre de Jesús. Así como Josué, Señor. Que Josué pueda estar, así como Josué, Señor, estaba ahí al pie del tabernáculo y no se separaba. Que así nuestro hermano Edmar siempre permanezca en tu presencia. Para que, Señor, haya victoria en todo lo que él enfrenta. Gracias te damos por su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Edmar. Bendecido. Iglesia, Dios les bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el domingo, Día del Señor. Muchas bendiciones, hermanos.